Buenas tardes, mi nombre es Leonardo y pues hoy voy a hacer la explicación de la construcción y utilidad de lo que es el mapeo y lo importante que es en una empresa tener esto. Entonces, preparamos estas diapositivas, ¿sí? Para explicarlo. Entonces, primero, ¿qué es el mapeo? Entonces, es una herramienta que nos permite identificar. ¿Qué nos permite identificar? Nos permite identificar los procesos y las actividades de la organización, los procesos que generan valor para el cliente, los procesos necesarios para la organización y los procesos que no generan valor, ¿sí? Esto quiere decir que el mapeo nos ayuda en la administración de sistemas de calidad de la ISO 9001. Los procesos o proyectos de investigación y desarrollo de conocimiento intensivo. La administración de la cadena de suministros para planificar, analizar y simular cadenas de suministro, ¿sí? Esto que nos hace, nos permite que nosotros tengamos un control total de la empresa en la parte administrativa. También tenemos los procesos de la administración de la relación y servicios al cliente, como son las soluciones específicas de la industria, los diferentes métodos de administración de cambios en los procesos, Six Sigma, ABC, etc. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia de esto es que se facilita el análisis de la situación actual de los procesos que integran a la organización y ayuda a proponer mejoras o cambios continuos a la empresa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una frase muy conocida que dice: si quieres entender algo, descríbelo a través de mapas, y si lo describes, lo podrás medir, y si lo mides, lo podrás controlar, lo podrás corregir si está mal o mejorar si está bien, o incorporar algo creativo si lo hay. Entonces también tenemos, al mapear los procesos en una organización, se logra en el negocio sea más rentable. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos ofrecen los mapeos en toda empresa? Entonces, los beneficios que nos trae es la detección de los procesos estratégicos y clave del negocio. Implementar una metodología para examinar y medir los procesos del negocio. Detectar de manera sencilla dónde y por qué ocurren las fallas o desviaciones importantes, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir ya ver el proceso tal como es, y nos va a permitir que dónde establecer, dónde están las fallas, dónde están las falencias, qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, para esto hay tres diagramas, tres tipos de mapas, los que se utilizan. Entonces tenemos que es el diagrama de relaciones, el diagrama de interdisciplinario y el diagrama de flujo. Alguno de esos tres podemos utilizar para mirar el proceso de lo que estamos llevando en la empresa, y para así hacerlo más factible y saber lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Entonces, también tenemos la implementación de una metodología para examinar y medir los procesos del negocio. Detectar de manera sencilla dónde y por qué ocurren las fallas o desviaciones importantes. Identificación de oportunidades de mejora y diseño en los procesos actuales. Tener una visión integral del negocio, permitiendo identificar la interrelación de los procesos que lo integran. Generar controles que ayuden a determinar los riesgos y crear planes estratégicos de cómo mitigarlos. Entonces, ¿qué beneficios clave hay para esto que nos trae el mapa? El mapa de procesos nos permite identificar y las mitigaciones y riesgos, identificar de las áreas de las oportunidades, gestión de proceso, y esto nos lleva a la definición de puestos de control. Entonces ahí es donde podemos, ya teniéndolo en el diagrama de flujo, podemos mirar cuál es la definición de los puntos de control que vamos a tener para nuestros productos, y como tener, por lo menos haciéndole lo que es haciéndole la revisión continua al producto, lo que tenemos que hacer, las mejores que se le deben hacer a este producto. También tenemos el desarrollo de políticas y procedimientos, el incremento de la rentabilidad. Es muy importante saber que al saber todas las falencias que va a tener la empresa y podemos mejorarlas, entonces esto nos va a dar una mayor rentabilidad, y vamos a tener siempre presente en darle una satisfacción al cliente. Implementación de indicadores de operación, implementación
de indicadores de desempeño. Esto nos va a permitir saber que haya un registro y un control de todo lo que nuestros empleados y de saber cuál es el desempeño que ellos están funcionando y cuál es lo que la empresa está dando. Entonces esto nos permite, ¿qué? Nos permite controlar, tener un control de la empresa total, tener un control para así mirar los riesgos que esto nos va a generar, los costos, y esto nos va a mantener la medición del desempeño y combinando todo esto, esto nos va a llevar ¿a dónde? A la rentabilidad que nos va a beneficiar en nuestra empresa. Entonces, ¿qué ventajas tenemos al mapear correctamente los procesos? Entonces, contar con herramientas visuales a través de las cuales se identifican fácilmente las interrelaciones entre los procesos, identificar la secuencia lógica de las actividades o tareas que conforman un proceso, comprender claramente cómo están interconectadas las actividades de los procesos y dónde podrán estar fallando las conexiones o actividades. Identificar rápidamente las actividades que agregan o constituyen un valor de los procesos. Entonces también tenemos identificar los roles y responsabilidades del personal que participa en cada uno de los procesos. ¿Esto qué nos va a saber? Nos va a permitir identificar ya las tareas que tiene cada persona establecidas dentro de la empresa para que sea más rentable y diferenciar los procesos claves del negocio de los procesos habilitados o de apoyo facilitando además la priorización de los mismos de acuerdo a la estrategia. Facilitar la identificación de los riesgos y los puntos de control en los procesos. También esto nos facilita la toma de tiempos de ciclo y los procesos, ya que se tienen claramente identificados todas y cada una de las actividades que conforman el proceso. Entonces, en el primer momento lo que creamos que ocurre perspectiva de la situación actual, ¿sí? Entonces acá vemos un gráfico donde más o menos nos expresa un diagrama donde nos expresa lo que es, ¿sí? No se debe asumir que las cosas suceden como creemos que suceden porque la rentabilidad del negocio se puede ver afectada, ¿sí? Si no vamos a tener un control de lo que estamos haciendo, entonces ¿qué va a pasar? Se nos van a ver afectados nuestros ingresos de la empresa y entonces esto va a ir en decadencia. En segundo momento, lo que realmente sucede en la situación actual es que se debe obtener una fotografía real de la situación actual porque es la base de la mejora continua del negocio. ¿Qué quiere decir? Que a cada momento tenemos que estar mejorando para así siempre brindar un buen servicio, ¿sí? Tener mejora continua en la empresa. Siempre eso es algo muy importante, muy habitual. En tercer momento, lo que debería ser mejorado, las prácticas. Entonces, con base en los análisis de los diagramas de la situación actual, se deben eliminar todas las actividades que no agregan valor. O sea, quiere decir que si no está dándonos rentabilidad un proceso que se esté haciendo dentro de la empresa, nos toca quitarlo. ¿Por qué? Porque se nos va a ver ahí en los costos, ¿sí? Vamos a tener más costos, vamos a tener menos rendimiento y entonces no vamos a querer que la empresa llegue así como debe de ir. Entonces, consideraciones. Si se analiza o se diseña un proceso sin tener en cuenta las aplicaciones que éste tiene en otros procesos de la empresa, se estará perdiendo el tiempo y corriendo el riesgo de tapar un agujero, destapar otro. Hay que tener una visión sistemática, que quiere decir que a diario tenemos que estar implementando los sistemas de la empresa, hay que estar sistematizando. ¿Por qué? Porque así esto nos va a generar mayor control de la empresa y de los productos que vamos a ofrecer. Entonces, en conclusión, el mapeo de procesos facilita el análisis e identificación de las oportunidades de mejora en los procesos actuales y por consecuencia lógica facilita también el diseño de los mismos. En este sentido, el mapeo de procesos es una técnica para examinar los procesos y determinar dónde y por qué ocurren fallas o desviaciones importantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos mapas, estos diagramas que vamos a estar utilizando dentro de la empresa nos van a permitir ver cuando hay tiempos muertos, cuando hay tiempos que no se está haciendo lo que se tiene que hacer y se está generando una falencia en la empresa, ¿sí?
Entonces es muy importante saber que para que una empresa funcione bien debemos saber cómo funciona, en qué funciona y cómo nos va a brindar rentabilidad, pero siempre teniendo en cuenta que debemos brindar un buen servicio y una mejora continua para así dar la satisfacción del cliente. Eso es muy importante. La respuesta es aplicar siempre un enfoque de procesos entendido de la organización. Es como un rompecabezas en donde cada pieza proceso interactúa con otras piezas. Para armar el rompecabezas de la organización será necesario: primero, analizar la interrelación existente entre las unidades del negocio. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos hacer. Posteriormente, analizar la interacción de los procesos que las conforman. Por último, detallar la secuencia lógica de las operaciones o actividades que integran un proceso o subproceso, lo cual es la base de cualquier mejora. Entonces, ya tenemos acá en la parte 2, que sería el mapeo de procesos. Entonces, ¿qué es un proceso? Entonces, un proceso es una serie de actividades que toman un insumo o una entrada, ¿sí? Esto es lo que entra, el insumo que va a entrar para nosotros. En el caso de nosotros que producimos perfume, entonces son las materias primas, son las esencias las que van a ser las entradas, y lo transformamos. Ya va a haber un proceso para crear un producto, para que haya una salida de esa materia prima ya transformada para un cliente. Los procesos pueden ser físicos, incluir papeleo, ser realizados por computadora, hacer una secuencia lógica de eventos. Entonces, metodología de la situación actual: identificar los procesos estratégicos de la empresa, identificar a los dueños de los procesos estratégicos, definir con cada dueño la secuencia lógica de las actividades o tareas que conforman su proceso, elaborar los diagramas de flujo. Esto es muy importante, tener los diagramas de flujo dentro de la empresa para así mismo ver el proceso que se está llevando en cada proceso, identificar las interrelaciones entre los procesos estratégicos, elaborar un marco proceso que permita visualizar gráficamente las interrelaciones de los procesos estratégicos. También es muy importante saber cuál es el dueño del proceso, ¿sí? Es aquella persona a la que se ha asignado la responsabilidad de las actividades que componen el proceso. Además, es el responsable de valorar el proceso. Tiene que estar pendiente de valorar si el proceso está bien elaborado, si no está bien elaborado, definir el proceso. Tiene que ya estar definido el proceso como tal. En nuestro caso, en nuestra empresa, entonces ya debe saberse el proceso que se va a llevar a cabo, ¿sí? Tener a cabo ya lo que se va a hacer. Medir el proceso, eso es muy importante, porque sabiendo el tiempo que tú te gastas haciendo las cosas de la empresa, manejando el proceso de la empresa, vas a tener un control mayor y un control total, ¿sí? Controlar el proceso es muy importante. Esto te va a permitir la mejora del proceso. Si tú tienes todo esto claramente, debe ser claramente identificable, ¿sí? Entonces, las mejoras prácticas que podemos aplicar: entonces, examinar muy minuciosamente todos los procesos y medir sus resultados. ¿Qué quiere decir? Definir las entradas, el proceso, y al final va a haber una salida, ¿sí? Detectar dónde y por qué ocurren las fallas o desviaciones importantes. Eso es vital. Saber dónde está fallando para así mismo mejorar, hacer mejoras continuas, mejoras prácticas. Identificar la oportunidad de mejora y proporcionar el rediseño en los procesos actuales, considerando procesos de actividades de una organización, procesos que generan valor para el cliente, procesos necesarios para la organización, procesos que no generan valor. Analizar el impacto de las propuestas de la mejora. Esto es algo muy importante y muy vital que se debe tener en cuenta, ¿sí? Entonces, los beneficios que nos mantiene esto son las funciones y procesos orientales con una cadena de valores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El flujo de la orientación a la situación del cliente, de la mejora continua. Eso siempre tiene que ser así, siempre tenemos que estar mejorando, ¿sí? Siempre tiene que haber una mejora continua para así satisfacer al cliente y darle un buen servicio. Por último, entonces, acá tenemos una simbología de diagrama de flujo. Esto es muy importante, que se utiliza bastante en el mapeo
para así mismo organizar las actividades. ¿Cómo las vamos a organizar? En un cuadro precisamente van los procesos que llevamos y lo que hacemos dentro de la empresa. Está el proceso alternativo, siempre tienes que tener un proceso alternativo en caso tal de que el proceso se vea identificado por algún problema. Está también la decisión, están los datos, procesos predeterminados, está la documentación. La documentación es muy importante en el mapeo. ¿Por qué? Porque vas a tener un soporte, de todo lo que se está llevando a cabo en la empresa, ¿sí? Todo lo que se está llevando. Está el inicio y el término, los conectores de la página, conector fuera de la página, almacenamiento de datos. También tenemos la extracción, tenemos el retraso, la pantalla, porque tú sabes que en toda empresa va a haber un retraso, va a haber, ¿sí? Bueno, ya con esto cerramos. Creo que esto es todo lo que ya se hace, ¿sí? Para implementar pues lo del mapeo, ¿no? Entonces el flujo del proceso productivo y la escala de producción. Entonces esto es importante. Los procesos para los diferentes productos del giro son similares aunque los insumos y proporciones empleados en el proceso difieren de acuerdo con el producto específico que se debe obtener. Para obtener un aroma en una partícula se emplean determinados insumos de determinadas proporciones. Entonces, es muy importante pues tener en claro que el mapeo nos va a servir en una empresa. ¿Por qué? Porque la vamos a tener ya fundamentada y porque nos va a permitir saber lo que tenemos dentro de la empresa, cómo está funcionando la empresa, qué falencias tiene la empresa, pero siempre tiene que llevar algo muy importante, es la satisfacción del cliente que el cliente quiere tener, ¿sí? El cliente siempre toca brindarle la satisfacción del cliente. Y pues con el mapeo podemos llevar un control mejor y más riguroso de todo lo que se está llevando adentro. Mi nombre es Andrés Leonardo Zamora Moreno, ficha 662062 y esta es mi presentación de mapa de procesos.